Le damos gracias al Señor Jesús por darnos una reunión más, por tenernos aquí en una reunión de liderazgo en nuestra red ministerial Avivamiento Sobrenatural. Declaramos que es la presencia del Espíritu Santo lo que nos guíe. Estamos entrando dentro de pocos días al mes de mayo. Estamos cercanos a estar a mitad del año 2025, el año de la gloria postrera. Creemos que Dios nos ha fortalecido. Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos da la dirección, la revelación para cada día, para cada año. Y nuestro deber es caminar bajo su voluntad, bajo su palabra, bajo sus preceptos. Y nuestro deber es seguir expandiendo el reino. La Biblia dice que las señales van a seguir a los que creen. Y los que creen deben de confiar que en el camino Dios va a proveer lo que necesitemos. Vaya buscando la palabra en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. El Señor es bueno. Tiene un mensaje en esta hora para nosotros. Vaya buscando el verso 21. La impartición de esta noche es santos sobrenaturales. Tal vez usted ha escuchado ese título raro, pero fue lo que el Espíritu Santo me habló. Santos sobrenaturales. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios de poder. Es especialista en lo imposible. Pero Dios no puede hacer nada sin que la iglesia haga algo en la tierra. Y la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Dice Efesios 4:11: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Dios ha dado dones, talentos, capacidades para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Y el propósito de los 5 ministerios es madurar a los santos. Ahí dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Dios quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mácula, pero debe de empezar a través del liderazgo, a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los evangelistas, a través de los maestros. O sea, Dios tiene que iniciar con nosotros. Estamos en reunión de red, estamos en reunión de líderes. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo: si queremos perfeccionar y madurar a los santos, nosotros debemos ser los primeros santos. Nosotros tenemos que ser los primeros bajo el temor de Jehová y con temor de Dios. Nosotros debemos de ser los primeros en llegar a la iglesia, los últimos en dejar la iglesia, o sea, el templo, la congregación. Pero se ha visto en el cuerpo de Cristo que hay demasiado pecado. La gente ha perdido el temor de Dios, y el asunto es que no es la oveja. A veces es el líder, el mentor, el anciano, el ministro de rey, los apóstoles, los profetas en pecado. Y si la gente en el pecado no puede perfeccionar a los santos, no puede madurar a los santos para la obra del ministerio, va a reproducir lo mismo, va a impartir contaminación. Entonces, Dios quiere un pueblo santo porque el Señor es santo. Dios quiere un pueblo limpio porque el Señor es puro. Dice Mateo 7, verso 21 en adelante. Escuche. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia: no todo, escuche, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí tiene la palabra clara, dice la voluntad
que está en los cielos. Por eso aparece Padre con mayúscula. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí no dice pocos, dice muchos milagros. Y entonces les declararé, escuchen, ¿quién le va a declarar? Jesucristo. Y eso lo dijo en su ministerio terrenal. Él mismo habló y dijo, entonces les declararé, vamos a estar cara a cara con el Señor. Vamos a ir al tribunal de Cristo. El que no logre entrar al tribunal de Cristo va para el gran trono blanco, para juicio y perdición eterna. Dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Dios quiere una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia que se arrepienta, una iglesia que cambie de mente, que cambie de acción, que cambie de dirección. Por eso una de las doctrinas básicas del cristianismo no es solo la salvación. Creemos en la soteriología, en la teología de la salvación, como un regalo de Dios a través de Jesús para heredar la vida eterna. Pero nadie puede ser salvo primeramente si no se arrepiente. Si usted no se arrepiente de sus pecados, no hay salvación. Los evangelistas deben predicar arrepentimiento. El arrepentimiento incluye perdón de pecados, el perdón de pecados incluye salvación. Pero si el evangelista tiene pecado, se va a convertir en un puente. Si el maestro tiene pecado, va a discipular gente, pero su alma se puede perder. Aquí creemos que la salvación se puede perder. Hay iglesias que dicen que no. Hay iglesias que dicen a usted que si usted nació para salvación, haga lo que haga, se va a salvar. No. El escritor de Hebreos le dice a usted que no hay que descuidar cuán grande salvación. O sea, la salvación usted puede perderla. ¿A través de qué? De la inmoralidad, de la práctica del pecado continua, de la falta de arrepentimiento, de la falta de búsqueda en Dios. Ciertos hombres, el Señor Jesús les dirá, nunca los conocí, significaba que no tenían una relación con Él, no tenían una relación con su palabra. Tal vez empezaron bien, pero terminaron mal. Si usted empezó mal, empieza a hacer las cosas bien. Y si usted empezó bien, siga haciendo las cosas bien. En la Biblia vemos el registro de muchos hombres de Dios que iniciaron bien, pero fracasaron. Empezaron bien, pero erraron. Entonces, por eso el Señor Jesús nos dice santos sobrenaturales, porque hemos estado hablando tanto de lo sobrenatural, pero a veces omitimos la santidad. Al igual, a veces se pega tanto de santidad, pero la gente en las iglesias sigue enferma, la gente en las iglesias sigue endemoniada, la gente en las iglesias sigue con problemas de depresión, porque no hay liberación, porque no hay una activación sobrenatural. La Biblia me dice a mí que donde está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad, ahí tienen que sanarse los enfermos, ahí la gente deprimida debe ser libre, ahí la gente endemoniada debe ser liberada, porque el agente que está haciendo lo sobrenatural de Dios es el Espíritu Santo, pero como hombre o mujer que tiene una relación íntima con Él. Pero usted puede preguntar, ¿pero por qué la Biblia dice en Mateo 7:22 que esos hombres o mujeres decían, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios? Yo siempre les he enseñado que hay gente que tuvo un periodo de búsqueda, un periodo de santidad, un periodo de consagración. En ese momento se metió con Dios. En ese tiempo empezó a buscar a Dios. Y Dios empezó en su misericordia a activarlo con dones, a activarlo con ministerio, a ungirlo con la unción del Espíritu Santo. Pero después el hombre o la mujer empezó a ser usado por Dios, empezó a profetizar el nombre de Dios, empezó a sanar los enfermos en el nombre de Jesús. Pero después pecó
comenzó a notar que aunque pecara, Dios lo usaba. Y después el pecado vino a ser un estilo de vida en esa persona. Entonces después los dones están activados. Una cosa le diría, lo que Dios le dio a usted no se lo va a quitar, pero sí le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuenta del don de lenguas, del don de palabras de ciencia, del don de palabras de sabiduría, del don de interpretación de lenguas. Le va a pedir cuenta del don pastoral, del don de evangelista, del don ministerial de maestro, del don ministerial de profeta. Le va a pedir cuenta de cada uno de los dones que el Señor le ha dado. Pero también le va a pedir cuenta de su cuerpo, le va a pedir cuenta de su mente, le va a pedir cuenta de sus acciones. No, Dios no solamente le va a pedir que dé fruto, sino le va a pedir que dé buen fruto. Porque hay evangelistas que están dando mal fruto, hay profetas que están dando mal fruto, hay ministros que están dando mal fruto, porque se corrompieron. Muchos comenzaron profetizando bien, pero terminaron profetizando por dinero. Si usted es profeta, no profetice por dinero. Dios va a proveer. Elías tenía relación con el rey Acab, pero nunca se ve que Elías le estaba pidiendo dinero a Acab para profetizarle. Y Elías llegó un tiempo donde se escondió en una cueva junto al arroyo de Kerit y no había comida, pero él no fue a buscar al rey, los cuervos le llevaron comida. O sea, si usted es profeta, evangelista, pastor y maestro, tenga la seguridad que Dios lo va a sostener. Va a pasar desiertos, va a pasar temporadas de escasez, pero es ahí donde Dios se va a mover, ahí donde Dios va a enviar la provisión, ahí donde Dios va a enviar la ropa, ahí donde Dios va a enviar la comida, ahí donde Dios va a enviar la salud, porque todas esas cosas son añadiduras. Pero si no hay presencia del Espíritu, va a buscar la forma carnal y no la forma del Espíritu. Hay veces que hay que esperar, pero la provisión va a llegar. Amén. Otras veces la va a tener que ir a buscar, pero el mismo Espíritu le va a revelar. Cuando el agua se secó en el arroyo de Kerit, cuando ya no había dónde sobrevivir, Dios le habla al profeta Elías y le dice: vete a Sarepta de Sidón, y aquí le he dado órdenes a una viuda para que te sustente. Entonces Elías se movió, y aparte no fue donde el rey Acab, no fue donde el general, fue donde una mujer que solo tenía un poquito de alimento. Y lo que Dios quería hacer eran dos cosas: sostener al profeta y sostener a la viuda y a su hijo. Entonces, si usted sostiene un profeta, o sea, la provisión se va a multiplicar, su casa no va a padecer necesidad, todo se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Imagínense que tenemos, le voy a decir algo, hoy tenemos un nombre sobre todo nombre. Antes los profetas de Israel se movían bajo el Espíritu de Jehová. Hoy nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso nos hace vivir en la gloria postera. Porque fue un hombre, aparte siendo Dios mismo, hombre, venció la muerte. El enemigo más grande que pudo destruir Jesús se llama muerte. El enemigo más grande que pudo destruir Cristo es la muerte. O sea, si Él destruyó la muerte, también va a sanar a los enfermos, también va a hacer cosas grandes en su vida. Todo lo que está muriendo va a resucitar ahora en el nombre de Jesús. Necesitamos nosotros creer la dimensión del nombre de Jesús. Si imaginas que aquí en la tierra con un sello y una firma uno puede entrar a cualquier puerta, puede pasar por cualquier lado con un sello y una firma de alguien que tenga un nombre, de alguien que tenga influencia. Y nosotros tenemos un nombre, sobre todo nombre, que podemos abrir cualquier puerta que Dios nos diga que accesemos por ella, en el nombre de Cristo. Entonces, empecemos a dar fruto bueno. Tenemos que ser ejemplo, no de perfección, pero sí de santidad. A fin, le repito, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio. Entonces, el título de hoy es Santos Sobrenaturales, porque Dios quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, pero también llena de poder, llena de unción, que ponga las manos sobre los enfermos y ellos se sanen, que con la cruda autoridad del Rey Jesús le diga a un demonio que se vaya y que salga. Ya no es tiempo
El diablo no lo puede juzgar de pecados pasados, pero sí lo puede juzgar de pecados presentes. Y si decimos que tenemos que vivir en santidad es un día a la vez. El diablo usted no lo puede condenar de lo que hizo hace 2 años, hace 3 años. El hombre sí lo va a hacer. Las personas sí lo van a juzgar. Todo lo que hizo hace 5 años, 10 años, 20 años, si es posible, el hombre se lo va a recordar. Porque el diablo necesita una boca para traerle culpa. Pero también tenemos la buena noticia, que Dios ocupa una boca para levantarlo, una boca para restaurarlo, una boca para posicionarlo. Amén. En el reino. Entonces, cuán valiosa es la boca del hombre para Dios. Al igual, cuán valiosa es la boca de un hombre para Satanás. La misma boca que Dios usa para bendecir, muchas veces el diablo la quiere utilizar para maldecir. Nosotros los ministros, apóstoles, profetas, maestros, tenemos que tener nuestra boca para bendecir, nuestra boca para soltar palabra de vida, palabra de salud, palabra de levantamiento. Por eso hay que vivir en santidad, para hablar como el Espíritu de Dios habla, llamarle malo a lo malo, llamarle bueno a lo bueno. Nosotros podemos dar mal fruto, pero si estamos dando mal fruto es porque nos conectamos con la carne, nos conectamos con el mundo o nos conectamos con el diablo. Todos los profetas de Baal fueron profetas de Jehová y se corrompieron. El problema es con quién se asocia. Conocí pastores yo de buena doctrina, se conectaron con pastores de falsa doctrina, después terminaron levantando sectas. Después caminaban predicando herejías. Hay demasiada herejía en el mundo. Unos dicen que el Espíritu Santo es mujer. Otros dicen que Jesús no murió en la cruz. Otros dicen que Jesús no es Dios. Entonces, usted cuide la doctrina, y la mejor doctrina es aquella que es revelada por el Espíritu Santo. Nadie puede entender la palabra en sí si no tiene una relación cercana al Espíritu Santo. La hermenéutica es buena, pero sin la revelación del Espíritu Santo viene a ser teoría, viene a ser algo intelectual. Usted viene a razonar muchas cosas. Estudie hermenéutica, pero diga: el Espíritu Santo, revélame cosas grandes y ocultas que yo no conozco. ¿Y cómo se obtiene? Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. La hermenéutica sin oración, la hermenéutica sin revelación, viene a ser intelectualismo. No podemos querer leer la Biblia y querer interpretar como cualquier libro. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la revelación, porque fue el mismo que la sopló, fue el mismo que la inspiró. Porque le voy a decir algo: la hermenéutica es una herramienta para estudiar y entender y comprender cualquier libro, hasta la Biblia. Desde la manera intelectual nos va a ayudar, sí. Es una herramienta buena, sí. Pero sin el Espíritu Santo no es vida. Sin el Espíritu Santo no voy a tener una experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo intelectual y entre lo espiritual? Lo intelectual me da conocimiento, pero lo espiritual me da una experiencia con el conocimiento. O sea, es un conocimiento práctico, experimentable. Porque yo puedo conocer el hablar en lenguas desde el punto de vista intelectual, pero cuando el Espíritu Santo me revela la impartición que viene del cielo o a través de un hombre, mujer de Dios, entonces yo empiezo a ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo puedo leer, que cuando Jesús se movía y ponía las manos sobre los enfermos sanaban. Pero cuando ahí dice la Biblia: pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si usted lo lee desde el punto de vista histórico, usted va a decir: esa palabra era para los apóstoles, esa palabra era para los discípulos. Pero yo le digo en esta noche: esa palabra es para la iglesia, esa palabra es para el 2025, para el 2026 y hasta que Cristo venga. La Biblia no es un libro histórico solamente, aunque hay historia. Ven. La Biblia es un libro real. La Biblia es un libro, es la palabra viva, dijo el escritor de Hebreos. Pero si miramos la Biblia como un libro histórico, vamos a tener historia. Pero la Biblia es la palabra viva, que lo que hay ahí se puede experimentar hoy, se puede experimentar mañana, se puede experimentar las veces que el Espíritu
que tenga el Espíritu Santo, si peca se va a arrepentir? Y si está cerca de pecar, el Espíritu Santo le va a hacer lo que están haciendo es incorrecto. El Espíritu Santo lo va a enviar a que pida perdón. El Espíritu Santo lo enviará a perdonar. El Espíritu Santo lo enviará a hacer las cosas como dice el versículo 21, a hacer la voluntad del Padre. O sea, el Espíritu Santo siempre va a exaltar y glorificar al Padre y va a glorificar y exaltar al Hijo. Entonces mucha gente está haciendo cosas para Dios, pero está fuera de la voluntad de Dios. Elías estaba en la cueva, Elías estaba en la presencia de Dios, y la presencia estoy, decía, pero estaba lejos de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Fue a hablarle a la cueva. El hecho de que los ángeles nos rodeen no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Elías le apareció un ángel. A Elías le dio comida, pero todavía le faltaba. ¿Qué tuvo que hacer Elías para hacer la voluntad de Dios? Come, bebe, porque el largo camino te resta. O sea, hay que caminar en la voluntad de Dios, en la buena, en la agradable y en la perfecta voluntad de Dios. Pero durante estemos en la cueva no hay voluntad de Dios. La gente que no se está congregando no está haciendo la voluntad de Dios. La gente que se encerró en la cueva no está haciendo la voluntad de Dios. Dios le está diciendo por YouTube, por la televisión, las prédicas que pone, y le está diciendo que se congreguen, le está diciendo que busquen, pero no dan el paso. Elías tuvo que ser confrontado por Dios, pero también el ángel lo fortaleció. Entonces mucha gente se ha quedado con el ángel, pero no han hecho la voluntad de Dios. ¿Qué es quedarse con el ángel? Es quedarse en la casa escuchando predicaciones. Es diciendo, yo en mi casa ahora y no me puedo congregar, te has quedado comiéndote la comida. El ángel le dio comida a Elías para que caminara hasta hacer la voluntad de Dios y ungir a otro profeta, ungir a otros reyes. Entonces mucha gente no está haciendo la voluntad de Dios. Y les voy a decir algo, no hacer la voluntad de Dios pone en juego hasta nuestra salvación, porque no hacer la voluntad de Dios es pecado. Entonces el secreto de caminar en lo sobrenatural es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere una iglesia muerta, una iglesia apática. Dios no quiere una iglesia conformista, una iglesia enferma. Dios quiere ministrar la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque el pecado está aumentando. El problema es que el pecado está aumentando dentro de las iglesias. El pecado está aumentando adentro de las iglesias. Imagínense cómo ha de estar el pecado afuera de la iglesia. Y el diablo busca a los ministros de contaminarlos, de pervertirlos, que caen en inmoralidad, en negocios fraudulentos. Entonces Dios le dice que si quiere caminar en lo sobrenatural, pero agradando al Padre, haciendo la voluntad de Dios, camina en santidad. Y si camina en santidad, busque la presencia y Dios lo va a utilizar en gran manera. Pero no se acostumbre a que Dios lo use y vivir en pecado. No se acostumbre que solamente porque Dios me usa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces usted es un santo. ¿Qué es un santo? Es una persona apartada. La palabra santo en el hebreo kadosh significa alguien que es apartado, alguien que es separado. Entonces Dios a usted lo separa, Dios a usted lo aparta. Por eso usted no tenga miedo que la gente lo vea raro, que la gente lo vea extraño. Juan el Bautista era un santo, Juan el Bautista era un apartado, Juan el Bautista era un separado, Juan el Bautista era un consagrado, y por eso Juan el Bautista era un raro en su generación. Los demás caminaban en fornicaciones, los demás caminaban en adulterio. Herodes le había quitado la mujer a su hermano y Juan el Bautista los confrontaba. Toda persona en santidad, toda persona separada, toda persona consagrada va a ser diferente al resto. Y les voy a decir algo: el diablo nos ha cambiado la mente. ¿Y saben quién es el bicho raro en la universidad? ¿Saben
Enséñale sobre el cielo y dígale de lo que te vas a perder. Enséñale sobre el infierno y dígale lo que te vas a ganar. ¿Y por qué les digo de esta manera? Nosotros no somos gente rara y extraña. El mundo nos ve así porque está acoplado al sistema mundano. Más bien el mundo, el diseño original del mundo es como cuando Adán y Eva no había pecado, vivir en la presencia de Dios, vivir escuchando las directrices de Dios, vivir escuchando las órdenes del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces nosotros no somos gente rara, nosotros somos gente extraña. El mundo nos ve así porque nos ve desde los ojos del mundo, pero si la gente se conecta con Dios, o sea, no va a haber raro a nadie. Si a mí esta gente cristiana me ha dicho que soy raro, gente cristiana me ha dicho que soy raro, pero el que lo mira raro usted es un carnal. Los carnales siempre van a ver raro a los espirituales. Usted debe ser un hombre espiritual. Usted debe ser alguien que camine en el Espíritu. Usted debe ser alguien que para cualquier decisión consulte a Dios. A veces no va a escuchar la voz de Dios audiblemente. Le va a responder con su palabra. Le va a responder con su Biblia. En otras veces le va a poner un sentir en el Espíritu para que usted decida ciertas cosas en su vida. Pero en otras veces se le va a revelar en sueños. Y en otras veces le va a poner un profeta. En otras veces le va a poner visiones. Pero Dios siempre advierte. Dios siempre habla. Dios siempre tiene un mensaje. Nínive va a ser destruida, pero mandó un profeta. Israel iba a ser sumida en la esclavitud, pero recibió un profeta. Nosotros no conocíamos el mensaje del reino, pero Dios nos envió un profeta. ¿Quién es el profeta? Dios mismo, Jesucristo. O sea, el Hijo de Dios. Dios siempre nos va a enviar un profeta para que nos corrija, para que nos alinee. Siempre nos enviará un profeta para que conozcamos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los profetas son necesarios en estos últimos tiempos, por eso Dios los quiere matar. Los profetas son necesarios en estos últimos tiempos, por eso los brujos los quieren atacar. Los profetas son necesarios en estos últimos tiempos, por eso se están levantando falsos profetas para confundir la palabra, para confundir lo profético. Pero lo que Dios inició lo va a terminar. Y ninguna coma, ni ninguna tilde, ni ninguna jota, ni nada de la palabra se va a alterar. Y se va a cumplir todo lo que está escrito. Se pueden levantar millones de profetas falsos, pero con solo 5,000 que hayan, con solo 7,000 que hayan, siempre Dios va a enviar profetas que se han cuidado, profetas que están en oración. Por eso hay gente que no cree en cualquier hombre. Muchos abusan de las personas, vienen y les sacan dinero, les piden oración por sanidad y les están cobrando. El evangelio no es negocio, el evangelio es poder de Dios para salvación, esa es su palabra. Tenemos que profetizar para que la gente se salve, tenemos que profetizar para que la gente se sane, tenemos que profetizar para decir a la gente que Cristo viene. El evangelio no es competencia. Usted no va a competir con otro evangelista, con otro pastor, con otro maestro, con otro profeta. No está para competir quién conquista más. No está para competir quién tiene la iglesia más grande, quién tiene la célula más grande. Suficiente con que nos gocemos que nos perdonó pecados grandes. No tenemos por qué jactarnos. Hay ministros que se jactan por todo lo que han logrado. Dios lo ha hecho. Aunque yo felicito a todo líder, evangelista, maestro, porque la parte que le tocó a Dios la hizo y los resultados han sido porque también se esforzó, pero que nunca se le suba en la cabeza que él lo hizo, que nunca se le suba en la cabeza que fue por su inteligencia ni por su sabiduría, fue Dios que lo llamó. Moisés, sin la ayuda de Jehová, no hubiera sacado al pueblo de Israel de Egipto, no lo hubiera sacado. Si hasta Jesús mismo ocupaba el Espíritu Santo, siendo Dios, la presencia de Dios estaba sobre Jesús, cuanto más la iglesia no necesita la presencia del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, necesitamos el Espíritu Santo para que nos redarguya cuando estemos mal delante de su presencia, para que nos redarguya cuando hemos actuado mal delante de su presencia, para que nos diga lo que estás haciendo está fuera de mi voluntad, vuelve al camino correcto. Balaam tuvo que hablarle un asno porque se estaba descarrilando y tuvo que hablarle
Entonces Dios siempre enviará una palabra profética. Dios siempre enviará una persona para alinearnos a su voluntad. Por eso siempre que ore, dígale: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Sea humilde. Porque a veces diga: yo estoy haciendo la voluntad de Dios y otro no. Dígale en humildad: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque tu palabra dice que lejos de ti nada puedo hacer. Pero también dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Podemos lograr grandes cosas en Dios. Podemos lograr grandes cosas en Jesús. Pero sin santidad no vamos a llegar a ningún lado. Creo que la santidad es un arma espiritual que pocas veces se habla. Se habla de la oración como arma de guerra, se habla del ayuno como arma de guerra, se habla de los dones del Espíritu Santo como armas de guerra, pero creo que la santidad es la investidura del guerrero. O sea, la santidad es como la unción del guerrero, pero la unción fresca, la unción limpia. Porque muchos andan con el aceite todo negro, ¿ya? ¿Qué color es el aceite? Como verdoso, como verde olivo. Pero muchos cristianos, muchos ministros, el aceite ya está todo negro, no se están llenando de la presencia. Santos sobrenaturales quiere Dios, personas en santidad, pero que manifiesten el poder de Dios, porque nada sirve que usted sea santo si la gente enferma no se sana, si los endemoniados no son libres. ¿Cómo moverse en lo sobrenatural? Hay dos maneras. La primera es la fe y la segunda es la compasión. ¿Por qué la gente no se está moviendo en lo sobrenatural? Hay gente que dice: pero es que yo soy un hombre de fe, pero es que yo soy una mujer de fe. Dios quiere que usted sea compasivo. La compasión hace que lo sobrenatural llegue a otro nivel mayor. No es suficiente con que crea, no es suficiente con la fe, es necesaria la compasión. Queremos que la iglesia se llene, tenga compasión por el perdido. Quiere ser usado en el don de sanidad, tenga compasión por el enfermo. Quiere un ministerio de liberación, tenga compasión por el endemoniado. Pero a veces no tenemos compasión. ¿Sabe lo que tiene la gente? Autocompasión. Lástima por sí mismo. Siempre les he dicho: cuando alguien le pide oración por un niño enfermo, hágalo con todo el corazón, como que sea su hijo que esté enfermo. Si le pide oración por una joven, hágalo como que es su hermana que esté enferma. Si le pide oración por una anciana, hágalo como que fuera su abuela o como que fuera su mamá. Ore con todo el corazón. Las oraciones que no son contestadas son aquellas oraciones que solamente las hacemos por salir del paso. Ponga la mano sobre la señora: si quiere que se sane, no, pues no pare, sácalo. Pero no tuvo compasión, no sabe cuánto le duelen los huesos a esa persona, cuánto le duelen los ojos, cuánto le duele el hígado, cuánto le duele la barriga, cuánto sufre, cuánto gime, cuánto grita y cuánto llora por las noches porque no ha sido sano. Nos tiene que dar compasión. Dígale a Dios que nos ayude a ser compasivos, porque si no tenemos compasión no vamos a llegar a otro nivel en lo sobrenatural. La compasión tiene que ir ligada a la fe, pero no toda persona que tiene fe es compasiva. Por eso hay personas que dan vueltas en círculos y se estancan y no crecen en la revelación, no crecen en la sanidad, no crecen en los milagros, porque le falta el ingrediente, la compasión. Les vale si les mueren el siguiente día, les vale si siguen enfermos. No hay nada más bonito que orar por un enfermo y que después le digan: Dios lo sanó, no fuimos al hospital. O que le toque usted orar por teléfono y que le digan: gracias a Dios y a su oración, mañana nos van a dar de alta y nos habían dicho que íbamos a estar aquí más de un mes. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición escuchar esos testimonios! Ore por los matrimonios como que fuera el suyo. Hay matrimonios que son un desastre. Mujeres heridas, hombres dañados. Hombres que la mujer le fue infiel, o mujeres que el hombre le fue infiel, destrozados de corazón. Ore como que
Pero aunque no me identifique con tu dolor, con tu dolencia, yo no voy a llegar a otro nivel de compasión. Les he dicho que cuando yo voy a predicar a las iglesias, yo siempre digo al Espíritu Santo que me respalde. Número uno. Número dos, le digo que le dé a la gente lo que ellos necesitan. Yo no voy a una iglesia a dar lo que yo quiero dar o lo que yo considero que tengo que hacer. Siempre le digo, Espíritu Santo, manifiéstate según la necesidad del pueblo, según lo que tú veas que necesitan. Porque si el pueblo necesita liberación, hay que liberarlos. Si el pueblo necesita sanidad, hay que orar por los enfermos. Pero si necesitan una dirección de Dios, hay que dejarse usar por Dios y Dios va a enviar la palabra. Tal vez usted no sabe nada. Está predicando, viene la administración y Dios le dice decirle estas cosas a esa persona, que no se preocupe por su negocio, que no se preocupe por su familia, que los papeles que ha estado pidiendo le van a salir. Eso es lo que necesitaba oír, eso es lo que necesitaba, que lo estaba preocupando. Entonces la boca suya es la boca de Dios cuando Dios toma el control de su mente y de su corazón. La boca suya es la boca de la carne o la boca de Satanás cuando ustedes se dejan controlar por el mundo o por el mismo Satanás. Entonces le voy a decir algo, cuán poderosa es nuestra boca, que Dios y el diablo la desean. Escuchen, cuán poderosa es nuestra boca, que Dios y el diablo la necesitan. Cuán poderosos son nuestros pies, que Dios y el diablo lo necesitan. Cuán valioso es nuestro cuerpo, que Dios lo ocupa, pero también Satanás lo ocupa. Entonces, hoy profetizamos que se levanta una iglesia que le va a brindar su cuerpo en su totalidad al Espíritu Santo. Y usted diga, Espíritu Santo, toma mi cuerpo, te lo entrego completamente. Ayúdame a santificarme, ayúdame a hacer la voluntad del Padre, ayúdame a ser mejor, ayúdame a ser mejor persona, ayúdame a ser mejor líder, ayúdame a ser mejor profeta, ayúdame a ser mejor apóstol, ayúdame a ser mejor maestro, ayúdame a ser mejor evangelista y ayúdame a ser mejor pastor. ¿Es el único que nos puede ayudar? Yo siempre me voy al grado de la humildad. Siempre pido la ayuda del Espíritu Santo. Es el único que lo puede santificar y ayudarme a santificar. De ahí no hay nadie. La naturaleza carnal siempre pide cambio. La naturaleza carnal siempre pide pecado. Pero el Espíritu Santo siempre va a querer que ese cuerpo suyo, que esa alma suya, que ese espíritu suyo esté sometido al Padre, al Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 7:15. Mateo 7:15. El tiempo se va volando. Creo que Dios nos está hablando. Amén. Mateo 7:15 le dice a usted, guardamos. Escuchen, guardamos de quiénes? De los falsos profetas. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Hay profetas de Dios buenos. Lastimosamente la gente no cree en los profetas buenos, pero sí cree en los profetas falsos. Si aparece alguien ahí, tengan cuidado con los falsos profetas, pero nunca le hablan de los profetas buenos, porque no los conocen. ¿Y por qué no los conocen? Porque no leen Biblia. ¿Quiere conocer los profetas genuinos? Comienza a estudiar los profetas de Israel. Comienza a estudiar los profetas de la Biblia. Son iguales a los profetas de la actualidad. Lo único que en dispensación es diferente. Hoy los profetas andan en pantalón si es hombre, andan con falda o vestido si es mujer. Antes andaban con túnica. Y aquellos también pecaban. Porque he escuchado gente que dice, ¿qué va a ser profeta un pecador de hoy? Moisés era profeta porque era santo, si mató a un egipcio. Entonces los hombres de la antigüedad batallaban con el pecado. Los hombres de hoy también batallamos con el pecado. Creo que es hombre el que lo reconoce que batalla con el pecado. Creo que es mujer la que reconoce que batalla con el pecado. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces tenemos que vivir bajo la cultura del reino. Los ojos ven, los oídos oyen, el cuerpo siente, pero debemos someternos a la voluntad del Espíritu. Sigo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dicen, con vestidos
la oveja es sumisa, pero también la oveja da lana, y no le hablo de dinero. No le hablo de dinero. O sea, la oveja es sumisa, necesita un pastor y da lana. ¿Qué significa? Provee, da, es dadivosa. Pero ahora, ¿un lobo cómo es? Un lobo es un devorador. Un lobo es alguien que despedaza. Un lobo es alguien rebelde. Un lobo es alguien que no se sujeta a nadie y que solo busca devorar y despedazar. Entonces, ¿cómo conocer un profeta verdadero? Es un hombre que está bajo autoridad. Es un hombre que camina como oveja. Es un hombre que da. Es un hombre que no solamente, camina detrás de las ofrendas, camina detrás de la bendición. El profeta de Dios siempre da. ¿Qué ofrece? Sanidad. ¿Qué ofrece? Milagros. ¿Qué ofrece? Impartición. Camina haciendo la voluntad del Padre. Y por eso todo profeta, todo pastor que haga la voluntad de Dios, el Padre lo va a sostener. Amén. Pero el que camina despedazando son los profetas lobos. Mire que hasta una enseñanza para una escuela de profetas aquí. Profetas ovejas y profetas lobos. ¿Qué clase de profeta es usted? O sea, si estamos hablando de santos sobrenaturales, significa que un profeta lobo ya perdió la santidad. Profetas ovejas, profetas lobos. La diferencia está en que el profeta oveja es oveja por fuera y oveja por dentro. El profeta lobo es oveja por fuera, pero por dentro es lobo, malicia, pecado, destrucción, abuso, de todo hay adentro de ese hombre, adentro de ese corazón. Tenga cuidado con los lobos, con los profetas lobos. Andan viendo qué le sacan, qué le dañan. ¿Dónde reconoce un profeta lobo? El que destruye matrimonios, el que destruye ministerios, el que divide iglesias, el que anda detrás del dinero de la gente. Ese es un profeta lobo. No le va a sumar, le va a restar. Y hay abundantes profetas lobo a nivel mundial, pero también hay profetas ovejas del Señor. Hay profetas que son sumisos a la presencia de Dios. Hay profetas que no se mueven si el Espíritu Santo no les dice que se muevan. A un profeta lobo lo mueve la carne. A un profeta lobo lo mueve el mundo. A un profeta lobo lo mueve la influencia del diablo. Pero a un profeta oveja lo mueve la palabra. A un profeta oveja lo mueve la voz del Espíritu Santo. A un profeta oveja lo mueve la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia? Y si no nos quiere llevar a los profetas, también hay líderes ovejas y hay líderes lobos. Dice el 16: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Y cierra: así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que va a conocer un profeta verdadero y un falso va a ser el fruto que da. Lo que va a conocer un apóstol bueno y un falso es el fruto que da. Lo que va a conocer a un pastor bueno de un falso va a ser el fruto que esté dando. A un maestro falso de un maestro verdadero es el fruto. En el fruto usted no va a ir a buscar manzanas a un árbol de papayas, y aparte no va a ir a buscar higos a una mata de melones. Cada quien va a reproducir lo que hay dentro. Si usted sembró una semilla de eyote, lo va a producir eyotes. Si usted sembró una semilla de frijoles, lo va a producir frijoles. Cada uno se va a reproducir según su género y va a dar fruto del mismo. O sea, si alguien se asocia con profetas falsos, con profetas lobos, a aullar va a aprender. A aullar va a aprender. El asunto es que
se corrompieron. Entonces Dios quiere que nosotros seamos ovejas, que seamos sumisos, que seamos obedientes a su palabra y al Espíritu Santo, que no nos acostumbremos de que Dios nos usa, sino que también nos acostumbremos que a medida que Dios nos use, nos sometamos a Él. Como dijo aquel salmista, menguar para que crezcas tú, que la estrella que brille siempre, donde quiera que nos paremos, siempre sea Jesucristo. Utilicemos nuestro cuerpo, nuestra boca, para que Jesús sea anunciado entre los hombres y no utilizar el nombre de Jesús para yo ser promocionado delante de los hombres. Que Dios lo utilice a usted para que Jesús sea glorificado y que no utilice el nombre de Jesús para usted ser promovido. La Biblia habla claro y dice: el que se humille será exaltado, pero todo aquel que se exalte será humillado. Póngase de pie. Dios va a humillar a todo aquel que se ha exaltado, pero va a levantar a todo aquel que se humille delante de su presencia. Amén. Por el tiempo no les sigo predicando, por el tiempo no les sigo enseñando, pero creo que Dios ha hablado preciso, conciso, porque Dios quiere que nos alineemos santos, sobrenaturales, marcar la